Buenos días a todos. En unos minutos empezamos con el seminario. Estamos esperando que sigan ingresando los asistentes y ya empezamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto enorme estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Miguel Doria y soy hidrólogo regional de la UNESCO para América Latina y Caribe. Y me complace estar en la apertura de más de este seminario, la segunda edición dedicada a experiencias prácticas de hidroacústica. Y empiezo naturalmente por agradecer al señor Waldo Lavado, que lidera el grupo de ciencia e investigación de la tercera región de la OMM, con quien es siempre un gusto trabajar. Y además Waldo también tiene a su cargo el liderazgo de un grupo del PRC sobre la geomorfología andino-amazónica. De forma que empiezo por agradecer y saludar al señor Lavado y bueno, felicitarle por todos sus aportes que hace en a la región en temas de gestión de los recursos hídricos y su conocimiento. Agradecer también al grupo de investigadores de técnicas experimentales de hidrometría en Latinoamérica, el TELA, y en particular a Jorge Abad, que es el impulsionador de estas actividades. Aprovecho también para agradecer al grupo UNESCO del PHIDAC, de Frente Amigo, coordinado por el señor Santiago Yepes, de la Universidad de Concepción en Chile, y a los panelistas que nos acompañan hoy, el señor Lucas Domínguez, profesor de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, que es también un distinguido investigador asistente del CONICET, a José Manuel Díaz Lozada, Agustín Salinelli, que acompañan en esta presentación, y también al señor Santiago Yepes Figueroa, de la Universidad de Concepción de Chile. Bueno, y a todos ustedes que nos acompañan hoy en esta ocasión, un seguimiento de la primera sesión que tuvo lugar el pasado 24 de julio, con prácticamente 200 participantes de casi 20 países de la región y que se extendió bastante más de lo que previsto, y eso por el interés en el tema. Y esto nos lleva al PRC, a nuestro gran objetivo, que es promover la seguridad hídrica a nivel mundial y apoyar también la Agenda 2030, en particular el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6,
que busca exactamente, específicamente, garantizar el acceso universal al agua y saneamiento de una forma sostenible. Bueno, y para esto necesitamos de varios elementos. Uno de estos elementos, obviamente, es los recursos hídricos, pero habitualmente están ahí. Otro tiene que ver con capacidades institucionales, capacidades humanas. Y cuando hablamos de capacidades humanas, estamos hablando de conocimiento. Y acá el PHI, el Programa Hidrológico Intergubernamental, tiene también este rol de buscar promover la cooperación internacional para compartir conocimiento, intercambiar experiencias y a través de eso lograr realmente el desarrollo de herramientas para hacernos frente a los desafíos que enfrentamos. Y como parte de esas herramientas tenemos la hidroacústica, sobre la cual vamos a escuchar a lo largo de la próxima hora y media a los distinguidos panelistas. Y como empecé, voy a terminar, que es agradeciendo mucho a Waldo Lavado, a quien vamos a escuchar también con muchísima atención, deseando que sea muy provechosa la edición de hoy. De forma que, Waldo, te escuchamos con muchísimo gusto. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y todas los que están. Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos, pero tu imagen la Perfecto. veo Sí, bloqueada. lo que pasa que está fallando, me van a disculpar, está fallando, pero por eso que la puse así. Perfecto. Pero bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, yo debería decir que estos seminarios están organizados sobre todo por TELA, es una organización de técnicas experimentales en hidrometría para América Latina. Entonces, la idea, como han visto, este es el segundo seminario y van a haber más seminarios respecto al tema de hidroacústica. Y en ese contexto también está participando pues FRIEND, que es otra, digamos, grupo de trabajo que trabaja en el PHI en el marco de la UNESCO. Quien habla, lidera el grupo de la Organización Meteorológica Mundial, organizando en este caso el tema de ciencia e investigación. Y un tema clave para nosotros, si bien es cierto, cada vez que se menciona OMM se relaciona mucho con la meteorología, pero nosotros también trabajamos fuerte el tema hidrológico. Entonces, un tema clave en la zona latinoamericana es el tema de las mediciones hidrológicas, es decir, hemos estado evolucionando en el tiempo, cada vez hay más y más técnicas para mejorar las mediciones de caudales. Y en el caso, por ejemplo, de la Organización Meteorológica Mundial y de todos los servicios meteorológicos, hidrológicos de la Asociación Regional 3 de Sudamérica, un mandato que tenemos de parte de la OMM es que no nos dejemos sorprender más por eventos como inundaciones o sequías, es decir, pronosticar de la manera más rápida y por supuesto eso implica pues tener más estaciones, pero sobre todo en el tema hidrológico realizar mediciones más confiables, ¿no? Entonces en ese sentido, estos seminarios de hidroacústica ayudan en el contexto de poder mejorar todas estas técnicas nuevas que van apareciendo y que muchas veces pues necesitan mucha investigación. Y eso es un poco en el marco de estas, digamos, reuniones que se arman en el marco del Programa Hidrológico Intergubernamental, de tratar que todos tengamos, comprendamos estas técnicas. Veo ahí a muchos colegas de los servicios hidrológicos de Sudamérica. Y la idea pues es aprender, ¿no? Entonces ahí en el marco de la OMM, del PHI, estamos haciendo estos seminarios de tal manera que se mejore la hidrometría en todos nuestros países, ¿no? Entonces, con eso yo acabaría mis palabras. Miguel, Camila, no sé, ahora sería el turno, no sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Waldo, por tus palabras.
Y sí, ahora damos la bienvenida a Lucas Domínguez, de la Universidad Nacional del Litoral y investigador del CONICET de Argentina, quien va a ser nuestro host y moderador del día de hoy. Bienvenido, Lucas. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Camila, igual, don Miguel. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de técnicas en hidrometría. Mi nombre es Lucas Domínguez, trabajo en el Centro de Estudios Fluviales e Hidroambientales del Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe, Argentina. Formo parte del Grupo TELA. Aquellos que son nuevos, el Grupo TELA es un grupo de técnicas experimentales en hidrometría para Latinoamérica. El Grupo TELA nace con la agrupación de un grupo de investigadores de la región con la idea de mejorar divulgar, educar e investigar sobre el área de hidrometría, ¿no? Entonces, basado en esos tres ejes, hemos venido desarrollando distintos eventos, actividades, escritos, publicaciones, con ese fin, ¿bien? El grupo TELA tiene su página en internet, quien quiera visitarla es tela.org, en donde se publicitan eventos o actividades que realizamos eh, con el objetivo de avanzar en el entendimiento y en la práctica, en la teoría y en la práctica de la hidrometría aplicada, ¿no? Todo a los fines de mejorar las mediciones, ¿no? Particularmente hoy vamos a tener dos oradores, ¿bien? Aquellos que no han participado en las anteriores, les cuento cómo es la dinámica de la presentación de hoy. Son dos charlas de 20 minutos. Durante esas charlas se pueden hacer preguntas. Van a ver un icono que es Q y A, que está en la parte inferior de su Zoom. Al finalizar las presentaciones, al finalizar ambas presentaciones, vamos a charlar con los oradores realizando esas preguntas. Entonces, el primer orador que me toca presentar se llama José Manuel Díaz Lozada, muy conocido, junto a Agustín Salinelli, ambos son de la Universidad Nacional de Córdoba. Particularmente José y Agustín van a charlar sobre una técnica que es el MBB, que es Moving Block Bootstrap, que sirve para hacer una estimación de incertidumbres, para determinar los tiempos necesarios en las técnicas de geometría para el remuestreo de una serie, ¿no? Una serie temporal. Después, posteriormente, va a estar el doctor Santiago Yepes. El doctor Santiago Yepes es de la Universidad de Concepción, de Chile. Es un investigador que hace mucho tiempo viene trabajando en la hidroacústica. Particularmente hoy nos va a presentar sobre mediciones que tiene en el río Congo. Es un río muy caudaloso. Y en particular, en este día va a hablar sobre la técnica de inversión acústica, que quiere decir esto, que nos permite, mediante mediciones de equipos ASP o de acústica, transferirlos a valores de concentración en sedimento. O sea que es una charla, ambas charlas son sumamente interesantes. Así que bueno, le doy la bienvenida a José y a Agustín, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Lucas. Ahí voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve mi pantalla. Sí, José, se ve. Bueno, como ya nos presentó Lucas, muchas gracias por la presentación. Yo soy José Manuel Díaz Lozada. Yo soy investigador asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua. Y también soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Agustín Salinelli está trabajando con nosotros en el equipo de trabajo. Él es estudiante avanzado de Ingeniería Ambiental y bueno, está trabajando en su trabajo final justamente con esta temática. El título de la temática, como bien introdujiste vos, Lucas, es Selección dinámica del tiempo de medición para técnicas hidroacústicas. Entonces, para empezar,
cuando hablamos de mediciones estacionarias, hablamos de mediciones en donde uno selecciona una vertical, ¿no? Divide la sección en varias verticales y en función de la profundidad selecciona a la profundidad a medir. Por ejemplo, si es menor a 50 centímetros, generalmente se toma al 60% de la profundidad. Después, si es mayor a 50 centímetros, se toma al 20 y al 80, y así sucesivamente en función de la profundidad. Hay normativas que nos indican cómo tenemos que medir, por ejemplo, la ISO 748, pero también en la búsqueda bibliográfica que hemos hecho, también hay normativas locales que tienen cada agencia de medición. Muchos de ustedes son de diferentes agencias, de seguro las conocen y las conocen mucho más que nosotros. Básicamente, estas técnicas de medición estacionaria, lo que uno hace es determina un valor de velocidad que es representativo de esta vertical y lo multiplica por el área que representa a esta vertical. Entonces, luego lo que uno hace es la sumatoria de esa velocidad, del producto de esa velocidad por el área y obtiene el caudal total. Acá en esta imagen vemos a Agustín acá forando un arroyo de acá de la sierra, de Córdoba. Entonces, para interactuar un poco con ustedes, hemos hecho esta pequeña encuesta muy cortita. Ustedes escanean ese código QR con su celular y les vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de medición que utilizas en tu país? Para estas verticales, generalmente estamos hablando entre 30 o 40 segundos. ¿Y qué cantidad de verticales se usa en tu país? Yo ahora voy a activar la encuesta. Ahí si ustedes... perdón, sí. Ahí voy a poner de vuelta el QR, discúlpenme. Ahí está. Entonces, vamos a dedicar un minutito a esto. La licencia, bueno, creo que esta licencia gratuita permite 50 respuestas, somos más de 122 personas, pero bueno, por lo menos vamos a tener una muestra. ¿Mm? Vamos viendo las respuestas. ¿Mm? José, quizás si tienen el link lo puedan compartir por el chat para quienes no puedan acceder por el QR. A ver, ¿puedo compartir el link? Creo que si entran con menti.com y ponen ese código, se puede también. Acá les pongo el código, si entran a ver si pueden entrar ustedes ahí. ¿Mm? Y Sí, Pipa. voy a habilitar la segunda pregunta. Tenemos un lindo número. Bueno, vemos que muchos miden 30 segundos, entre 30 y 40, otros miden otros tiempos. Después, bueno, es en la etapa de preguntas, estaría bueno que nos comenten un poquito eso. ¿Mm? Y ahora habilito la otra pregunta. Y esto es, yo sé que muchas veces estas verticales dependen de los anchos del río y todo, pero seleccionen más o menos la pregunta para los tipos de ríos que aproximadamente miden diariamente o miden cotidianamente. ¿Mm?
Están muy buenas las respuestas. Después, bueno, vamos a charlar un poquito de eso, nos va a ir orientando un poquito la presentación ahora. Bueno, mientras van respondiendo, ahí también ya van viendo la tendencia de las respuestas. Tenemos 12 respuestas entre 5 y 10. Tenemos muchas entre 20 y 25. Entonces, bueno, en función de lo que ustedes contestaron, yo pensé sinceramente que iban a contestar 40 segundos, que es más o menos lo que usamos acá en Argentina, pero durante más de 30 años se vienen desarrollando las técnicas hidroacústicas, ¿no? Antes se medía con esta técnica que es el molinete mecánico, y la aparición de las técnicas hidroacústicas mejoró el tema de las mediciones. Aparecieron los ADCP, los perfiladores de corriente acústico Doppler, aparecieron estos instrumentos que se llaman Flow Tracker, que es un ADB, y apareció el ADC de OTT también, que es similar al Flow Tracker. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mejoró la tecnología, evolucionó la tecnología, pero en lo que sigue siendo mediciones estacionarias, todavía seguimos usando el mismo método que para los molinetes mecánicos. En el caso de las técnicas hidroacústicas, por ejemplo, para los ADCP, las mediciones desde bote móvil, tenemos tiempos de medición definidos, que son 12 minutos, transectas pares. O sea, hay una normativa y hay unas reglas de medición que bastante modernas y actualizadas, pero en lo que es estacionario seguimos usando el mismo método que para el molinete mecánico. La metodología incluso, aún si no hubiese evolucionado la tecnología, también para el molinete mecánico de medir 40 o 30 segundos, también es cuestionable. Y a nosotros nos gustó mucho esta cita de Pelletier, que es un investigador que escribió en el Journal Canadiense de Ingeniería Civil en el año 1988, hace 35 años. Él dice: el fundamento del tiempo de medición de 40 segundos no está claro. Y cuando empezamos nosotros a trabajar en esta temática, no encontramos ninguna referencia clara hoy de por qué se mide 40 segundos. O 40 o 30, o otro tiempo de medición, digamos, fijo, digamos. Entonces, ¿qué vimos en el paper de Pelletier? Veíamos que él cita que, por ejemplo, para distintas profundidades, a 0,8 de la profundidad a 0,2, y para otros autores, él muestra que a medida que aumenta el tiempo de medición, se va reduciendo la incertidumbre. Y esto él, en esa época, era usado molinetes mecánicos, y entonces él ya reporta que el tiempo de medición no debería ser algo estático. Incluso autores ya en el 1962, este autor Dement, ya dice que para el 20% de la profundidad se debería medir entre 1 y 3 minutos, para el 80% entre 5 y 10 minutos. Después, más moderno, Sonte, que en el año 2017, en su manual para los perfiladores de corriente acústico Doppler en mediciones estacionarias, dice: bueno, si usted tiene mediciones en aguas turbulentas o velocidades extremadamente bajas, que depende de las características del flujo, tiene que medir un tiempo más largo, ¿no? No indica cuánto, dice solamente más largo. Después vienen otros autores. González Castro dice que hay que tomar la suficiente cantidad de vórtices que contengan la mayor contribución de energía. Entonces, como que los diferentes búsquedas bibliográficas van mostrando que el tiempo de medición no debería ser algo estático. ¿Y eso por qué se debe? Eso se debe porque nosotros estamos trabajando con flujos turbulentos. Si nosotros tomamos un canal, vamos a ver diferentes estructuras, ¿no? Estas estructuras, estos vórtices rojos son los vórtices de mayor escala, los amarillos son de una escala más intermedia, los azules son de escalas más chiquititas. Entonces, si nosotros tuviéramos un instrumento que va midiendo la velocidad instantánea, lo que nosotros justo captaríamos es, por ejemplo, este puntito que está acá, sería que justo pasó ese vórtice y yo medí la velocidad que tenía instantáneamente cuando pasó ese vórtice. Entonces, lo que va a pasar es que si uno hace una medición instantánea del perfil de la velocidad, lo que va a ver es que el perfil tiene como esta forma que se ve acá, así como curvas, y eso es porque estamos midiendo un flujo turbulento, están pasando diferentes vórtices. Entonces, después, ¿qué es lo que hacemos? Se promedia, y el promediado de los perfiles nos da el perfil suave que tenemos nosotros en los libros, el perfil teórico. Entonces, nosotros estamos caracterizando flujos turbulentos, y la escala de estos vórtices depende de las condiciones de flujo, depende de la profundidad, la cantidad de vórtices que pasa también depende de la velocidad del flujo. Entonces, ya los flujos turbulentos, digamos, que son los que nosotros vamos a medir, a nosotros nos gusta poner mucho la imagen de Leonardo da Vinci, porque
él ya en el 1500 hace unos dibujos muy detallados de lo que son los flujos turbulentos. Esta es la fuente de Da Vinci. Nosotros cuando damos clases de mecánica de los fluidos es la portada de nuestra aula virtual, porque acá vemos, él lo que hizo fue caracterizó las diferentes escalas de vórtices. Acá se ven los vórtices más grandes, los vórtices más pequeños, y él ya hizo desde sus dibujos totalmente detallados cómo es un flujo turbulento. Entonces, frente a eso, que tenemos que nosotros medir un flujo turbulento, ¿qué decimos? Que nuestra propuesta es seleccionar el tiempo de medición dinámicamente para cada una de las verticales utilizando las series temporales de velocidad registradas con ADB y ADSP. La tecnología hoy permite registrar, los ADSP registran una señal por segundo y los ADB registran entre dos señales dos datos por segundo. Entonces, esa cantidad de datos en 30 o 40 segundos nos permiten hacer algunos análisis estadísticos. Y vamos a ver que el tiempo de medición depende de las condiciones de flujo, la profundidad, la velocidad, y también vamos a ver que el coeficiente de variación, que es la medida de la incertidumbre, que se da también por la forma en la que el operario mide. Por ejemplo, si el operario pone un instrumento torcido o lo va moviendo mientras va haciendo las mediciones, por temblar o algo, eso también va a repercutir en la incertidumbre y por lo tanto también va a repercutir en el tiempo de medición. Entonces, esta historia inicia ya en el año 2006, cuando el profesor Carlos Marcelo García, profesor de nuestra universidad, estaba haciendo estudios de doctorado en Illinois, en la Universidad de Illinois, y él, en su trabajo, él demuestra que existe una técnica de remuestreo estadístico que se llama Moving Block Bootstrap, y él determina que utilizando la técnica Moving Block Bootstrap se podía tener una estimación de la incertidumbre comparando con mediciones reales hechas en un canal. Ya les voy a mostrar un poquito en qué consistió la tarea que hizo Marcelo. Y en base a ese conocimiento que generó Marcelo, el profesor Marcelo, se realizó una prueba de empezar a implementarlo a mediciones y se publicó este paper en el 2021 que empezamos a trabajar en mediciones con ADSP o ADB para mediciones de caudal. Entonces, ¿cuál es la idea? Si uno tuviese que determinar la incertidumbre, por ejemplo, de la velocidad cuando mide con un flow tracker, uno lo que hace es mide una señal de velocidad, por ejemplo, 1 minuto. Entonces tiene toda esta señal y lo que hace uno le saca el promedio, la media, saca el valor medio de esa señal. Ahora, si uno quiere determinar la incertidumbre de esta velocidad media, lo que tendría que hacer es volver a medir. Mide un valor nuevamente, mide de vuelta otra señal de velocidad y saca otra media. Y tiene que repetirlo, por ejemplo, 100 veces para tener un valor estadísticamente válido y representativo. Entonces uno va a tener, por ejemplo, 100 valores de media, con lo cual uno puede sacar el desvío estándar de esa media y el valor promedio de las medias. Entonces, conociendo el desvío estándar y las medias de las medias, puedes sacar el coeficiente de variación de la velocidad media. El coeficiente de variación se denomina, es el desvío dividido la media. Pero hacer esta tarea, imagínense, yo exagero acá un poco, pero nos llevaría mucho tiempo por una sola vertical, se nos haría de noche a terminar la medición. Entonces, acá viene las técnicas de remuestreo estadístico. ¿En qué consiste? Yo hago una medición, ¿no? Y esa medición tengo un valor de velocidad, un valor 2 de velocidad, un valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, 12 valores de velocidad. Ahora bien, la técnica Moving Block Bootstrap lo que hace es estos valores de velocidad los divide en bloquecitos. Estos bloques se debe a que nosotros tenemos que tomar un tamaño de bloque porque si yo tomara solamente un valor 1 o 4 o 5 de la velocidad, estaría destruyendo la correlación de la señal. Nosotros sabemos que la señal de las mediciones de velocidad turbulenta tiene una correlación, la señal. Entonces, al yo tomar bloques, evito destruir la correlación de la medición de la señal turbulenta y estos bloquecitos que yo mido, que yo los tengo, los voy a meter en una bolsita. Hagamos de cuenta que los meto en una bolsa. Entonces, lo que hago aleatoriamente, meto la mano en la bolsa y saco un bloque. En este caso saqué el 7, el 8 y el 9. Vuelvo a meter el bloque en la bolsa, vuelvo a mezclar y ahora saqué el 1, 2 y 3. Vuelvo a poner el 1, 2 y 3 en la bolsa, saco y salió de vuelta el 7, 8 y 9, aleatoriamente. Entonces,
Voy repitiendo esta metodología y lo que va haciendo uno es teniendo señales remuestreadas estadísticamente. Entonces lo que uno tiene acá, esta señal remuestreada, le puede sacar la media, a esta señal remuestreada N le puede sacar la media y con todos los promedios hace lo que hablamos mencionado anteriormente. Puede sacar el desvío estándar y puede sacar el promedio de las medias y por consiguiente el coeficiente de variación. Esta técnica, como yo digo, fue validada por el profesor Marcelo García, que él hizo esta técnica y a su vez midió las 100 veces que hacía falta, digamos, para comprobar si ocurría o no, los resultados eran válidos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es la metodología que proponemos nosotros? Nosotros proponemos medir, por ejemplo, ponemos el fijo, el ADCP acá, vamos a hacer una medición estacionaria en la vertical número 1. Y mido 20 segundos. Al medir 20 segundos, con la técnica esta Moving Block Bootstrap, obtengo el coeficiente de variación. Si ese coeficiente de variación es mayor a un umbral, que es el umbral que define el usuario, se mide 5 segundos más. En este caso, de vuelta, el coeficiente de variación es mayor que el umbral definido por el usuario, por lo tanto, medimos 5 segundos más. Y en este caso, vemos que el coeficiente de variación obtenido es menor que el umbral definido por el usuario. Entonces, por lo tanto, corta la medición y ya nos reporta la incertidumbre, que sería este coeficiente de variación, la velocidad media y el desvío estándar de esa medición vertical. Entonces, quizá si el estándar era 40 segundos, bueno, en este caso terminamos con 30 segundos esa vertical. Puede suceder que en algunas verticales tome más de un minuto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, empezamos a probar si esta técnica, cómo trabajarla con ADCP. Entonces, bueno, se seleccionó una medición, esto gracias a que trabajamos en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos, se seleccionó una medición estacionaria, esta es la medición, ¿y qué hicimos? La analizamos. Cuando empezamos a analizar, vemos que, por ejemplo, vemos que este perfil de velocidades, estas que están viendo acá, como yo les decía, medimos flujos turbulentos, estos son los perfiles instantáneos, y acá está el perfil promedio. Pero cuando vemos esta que está acá, esta flechita más chica, vemos que el perfil es más ruidoso. Entonces, algo está ocurriendo ahí. Cuando lo vemos, analizamos con la técnica Moving Block Bootstrap para diferentes tiempos de medición, vamos viendo que justo en ese punto que mencionábamos recién, la incertidumbre es bastante alta. El coeficiente de variación es alto. Por ejemplo, para 10 segundos tenemos un 15%. A medida que aumenta el tiempo ya se reduce, pero fíjense que ya se queda estático un poco más del 5%. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que hay algo que hay que prestar atención, hay un error. Probablemente lo que nosotros suponemos que esta medición se está haciendo detrás de un obstáculo, porque justamente se reduce notablemente la medición y hay mucha variación de los perfiles de velocidad. ¿Qué hicimos? Bueno, esta técnica la presentamos a los fabricantes, se lo presentamos a la gente de Sontec y ellos nos dijeron que es posible implementarla en tiempo real, que la capacidad de procesamiento del instrumento puede hacerlo. E hicimos un programa de pruebas para postprocesamiento para ver cómo funciona el programa, cómo funcionaría la técnica. Entonces, por ejemplo, uno le anota el coeficiente de variación que uno desea, por ejemplo, acá pusimos el 1%, y va viendo que, por ejemplo, para las primeras verticales se necesitaba 20 segundos, para otras 70, para otras 60, para otras 120. Pero bueno, eso fue con el ADCP. Con el ADB, ¿cómo hicimos? Hicimos una prueba, en este caso utilizamos un velocímetro de OTT y seleccionamos una medición también provista por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y, de vuelta, ¿qué observamos? Vemos, estos son los perfiles de velocidad a lo largo de la transversal para diferentes tiempos de medición. Y acá lo que observamos es cómo evoluciona el coeficiente de variación en cada una de las verticales. Y vemos que esta vertical, fíjense que se dispara el valor del coeficiente de variación. Cuando empezamos a ver qué sucede, vemos, por ejemplo, que el programa ya detectaba en esa vertical un problema, que había una variación del ángulo del instrumento, o sea, como que el operario movió el instrumento con un ángulo mayor a 20 grados, entonces ese movimiento generó que la incertidumbre se disparara, ¿no? Entonces, en ese caso, esta técnica lo que haría es seguir midiendo hasta lograr bajar esa incertidumbre o directamente
ya pasó un tiempo, cortar la medición y reportar que tenemos esta incertidumbre del 60%. Entonces, ¿qué pasó? Estas pruebas las hicimos, lo publicamos en el Journal of Hydraulic Engineering, pero la pregunta que surgió es cuando yo les mostré ahí al principio en qué consistía la técnica, es el definir el umbral. ¿En qué umbral corto yo? Entonces, para poder hacer eso y definir ese umbral, necesitamos analizar muchas mediciones. Para eso, entonces, se hizo un dataset que Agustín les va a contar qué es lo que estuvo trabajando. Bueno, buenos días. Bueno, como José comentó, junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos, se desarrolló en Python el código Dynamic Set para leer datos directamente del archivo Flow Tracker y permitir el multiprocesamiento de estos datos. Hemos construido un dataset con ayuda del Grupo de Hidrometría Internacional compuesto por 65 mediciones. Estas mediciones provienen de institutos como la Universidad Nacional de Córdoba, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Instituto Nacional del Agua en Argentina, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia, el Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda y el Instituto Coreano de Ingeniería Civil y Tecnología de la Construcción. También están invitados a mandar sus mediciones. Este dataset consta de 19 mediciones de Flow Tracker de 120 segundos y 39 mediciones de ASP estacionarias de 120 segundos, de las cuales 11 mediciones de ASP corresponden a mediciones en plataformas con guía. Y los valores característicos, para el caso de Flow Tracker, tenemos caudales máximos de 7,449 metros cúbicos por segundo, mínimos de 0,013 metros cúbicos por segundo, velocidades máximas de 1,057 metros por segundo, mínimos de 0,021 metros por segundo, y anchos de las secciones máximos de 31 metros y medio y mínimos de 1,02 metros. Con respecto al ASP, los caudales máximos aforados son de 776,436 metros cúbicos por segundo, mínimos de 0,556 metros cúbicos por segundo, velocidades máximas de 1,77 metros por segundo, mínimas de 0,082 metros por segundo, anchos de 340,46 metros y mínimos de 3,63 metros. Como se ve, sí tiene un amplio rango de condiciones de flujo. Bien, estas gráficas son el resultado de haber analizado mediciones de Flow Tracker de 120 segundos y se observan cómo el coeficiente de variación varía con respecto al tiempo de medición. El valor del coeficiente de variación depende de las características del flujo. Por ejemplo, si tenemos un flujo recirculatorio o puntos que se miden cercanos a la margen o puntos que están influenciados por la presencia de un obstáculo, la incertidumbre tiende a aumentar. Y también el coeficiente de variación depende de características propias de la medición, como por ejemplo que el operador esté midiendo adecuadamente. Bien, como se vio, el COP depende mucho de cada tipo de medición. Por eso, lo que queremos lograr es una estandarización del método y la herramienta que encontramos fue el análisis dimensional. Se consideraron 6 variables. La primera es la viscosidad cinemática, que corresponde a las propiedades del fluido. La segunda es la profundidad del flujo. Luego tenemos la velocidad media, la fluctuación de la velocidad, que corresponden a las condiciones del flujo. Y luego, por último, el tiempo de medición y el coeficiente de variación, que corresponden al muestreo. Luego de aplicar el teorema Pi, se obtuvo que el coeficiente de variación depende de 3 números dimensionales.
El Reynolds prima, que se define como la fluctuación por la profundidad de flujo dividido la viscosidad cinemática. El cociente entre la fluctuación y la velocidad media. Y un tercer número adimensional, que es el tiempo de medición dividido el tiempo de la turbulencia, donde el tiempo de la turbulencia se define como la fluctuación de la señal de velocidad dividido la profundidad del flujo. F y F' son definidos utilizando señales de velocidad sintéticas y mediciones con ADB. Nosotros trabajamos con F' porque estudiando vimos que el Reynolds prima no afectaba mucho al coeficiente de variación. Planteamos una ecuación de este tipo, donde A, B y C son constantes determinadas por un ajuste no lineal que se realizó en MATLAB, y estas son los valores de los constantes. Para calibrar los parámetros se utilizaron 7 mediciones de flow tracker de 120 segundos, más mediciones sintéticas que se obtuvieron de un programa desarrollado por el grupo de investigación que se llama Turbos, donde a través de un espectro de energía se obtiene, a través de un espectro de energía teórico típico de una medición turbulenta, se obtienen señales de velocidad sintéticas. Bien, esta gráfica muestra en naranja la calibración con las señales sintéticas, y las cruces amarillas sería la calibración con señales sintéticas cuasi periódicas, y los puntos grises que quedaron escondidos son la calibración con las señales de flow tracker. Luego, esta ecuación se procedió a validar, que serían los puntos azules. Esto es el COB del Moving Block Bootstrap y el COB predicho con la ecuación. Bien, se plantea entonces una metodología para definir el umbral de incertidumbre a tiempo real. Como primer paso, una vez posicionado en la vertical donde va a medir, el técnico debe medir la profundidad del flujo. Luego, la medición comienza con los primeros 20 segundos, donde se es calculado la velocidad media, el desvío estándar de la velocidad y el coeficiente de variación. Luego se calculan los números adimensionales y con eso se calcula el coeficiente de variación. Luego, el programa decide si el coeficiente de variación medido es menor que el coeficiente de variación umbral, la medición termina y se reportan los valores de velocidad, coeficiente de variación y desvío estándar. Si no, y el tiempo de emisión es mayor a 60 segundos, aunque este tiempo todavía lo estamos analizando, termina la medición reportando el valor. Si el tiempo de medición está dentro de esos 60 segundos, se siguen midiendo 5 segundos más y se vuelve al paso 2, al cálculo de la velocidad media, el coeficiente de variación y la fluctuación de la señal de velocidad para iniciar de vuelta el ciclo. Bueno, y esa es lo que estamos trabajando hasta ahora. La etapa en la que estamos estamos probando con otras mediciones de 40 segundos, que hay una gran cantidad de datos para validar la metodología. Y bueno, el siguiente paso son hacer algunas pruebas experimentales en campo para ver cómo se comportaría este algoritmo que se ha diseñado. Bueno, les agradezco a todos, les agradecemos a todos el tiempo y habernos escuchado. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, muchísimas gracias. Bueno, gracias José y Agustín. Ahora le damos la palabra al doctor Santiago Yepes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir mi presentación.
me indican si se puede observar la presentación. ¿Aló? Sí, la podemos ver. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Camila. Entonces, hoy, bueno, vengo a presentarles un trabajo de mi estudiante de doctorado que se llama Gras Vicemo, que él está trabajando ahorita en la Universidad de Marién de Guaví, en la República del Congo, en Brazzaville. Y bueno, el estudio se enfoca en la hidrodinámica. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es morfodinámica fluvial y así como el transporte de sedimentos, con un primer intento que hemos hecho de generar un modelo de inversión con la señal acústica de la DSP para, en combinación, por supuesto, con datos in situ de material en suspensión, para de alguna manera tratar de estimar los flujos sedimentarios instantáneos usando estas transectas ADSP. Bueno, mi nombre es Santiago Yepes, soy profesor asociado en la Universidad de Concepción en Chile. Trabajo en el Departamento de Manejo de Bosques y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Y bueno, hago parte también como coordinador regional del programa Free and Water, como previamente mencionaron los anfitriones del evento. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente los objetivos que nos planteamos en este estudio van a estar enfocados directamente en lo que es el análisis de la hidrodinámica, ¿verdad? En el sector que se conoce como Pulma-Levo, en la parte casi la estación principal que comparte las dos ciudades principales de la cuenca del río Congo, que sería Brazzaville y Kinshasa. ¿Ok? Esa zona se conoce como Pulma-Levo y de alguna manera tiene gran importancia a nivel de que comparte de alguna manera los límites de cada uno de los países. Vamos a analizar también el impacto de la morfología del cauce, no solo en el brazo derecho e izquierdo de este río. De alguna manera vamos a ver cómo evoluciona la geomorfología, la morfodinámica fluvial entre los años 79 y 2021, un poco más de 40 años, para de alguna manera ver cómo ha cambiado el cauce activo a partir un análisis retrospectivo usando imágenes satelitales que combinamos también con las mediciones hidroacústicas del equipo de SP. Y bueno, por supuesto, como ya mencioné, vamos a ver un primer intento que no desarrollamos un modelo propio para una transecta o para una combinación de transectas, sino que establecimos una serie de mediciones a distintas condiciones de régimen hidrológico y durante el año y de alguna manera tratamos de integrar toda esta información para generar un modelo de inversión más completo y representativo de las condiciones hidráulicas del río en este sector. Bueno, la cuenca del río Congo es la segunda más grande del mundo después de la cuenca del Amazonas. Tiene un caudal muy similar a la tercera cuenca, que es la cuenca del río Orinoco, comparte Venezuela y Colombia, y con un caudal cerca de 40.500 metros cúbicos por segundo. Tiene un área en la zona de la estación de Brazzaville y Kinshasa de aproximadamente, controla un 90% de la cuenca el área en ese sector de la cuenca estaría asociada más o menos a 3.659.900 eh, kilómetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en esa estación. No sé si aquí puedo marcar el puntero láser, que sería en esta estación. Y bueno, a diferencia de otros ríos caudalosos como el Orinoco, el Amazonas, la concentración de material en suspensión del Congo es bastante débil, pues no es tan importante, por ejemplo, en concentraciones como las que podemos obtener en el Amazonas o en el Orinoco, que incluso pueden llegar a 100 y en el caso del Amazonas hasta 1.000 miligramos por litro. ¿Ok? Sin embargo, el material es de tipo limoso. Eso es un aspecto importante, el material particulado que está en suspensión, para tener una buena relación con estos modelos de inversión acústica. Por ejemplo, por mencionar algo, ha sido muy retador usar este tipo de metodología para estimar a través de la DSP
el sedimento de suspensión en el Amazonas, ya que hay una mezcla bastante importante entre la fracción gruesa y fina, arenas y la parte más fina del sedimento, que a veces es retador separar para poder hacer estas estimaciones a partir del ADCP. Bueno, en este gráfico se muestra un mapa donde establecemos 3 secciones de estudio, A, B y C. La primera asociada al canal completo que comparten los 2 países, ¿okay? De la República del Congo y la otra República Federal del Congo, y de alguna manera vamos a centrar nuestro análisis del lado de Brazzaville. Es súper conflictivo, es un río que de alguna manera es poco conocido por limitantes como el idioma, digamos, la pobreza, a veces es afectado en los últimos años por problemas endémicos, ¿ok? Son áreas tan vastas que a veces la infraestructura y el personal no es lo suficiente para de alguna manera eh, hacer un análisis sistemático y completo y darle un monitoreo adecuado a esta cuenca. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un gran interés, por ejemplo, con la comunidad científica, sobre todo en Estados Unidos, están tratando de retomar nuevos estudios en lo que es la cuenca del Congo, por ejemplo, su impacto como un sentinel para ver los cambios relacionados a la variabilidad climática que se está produciendo en el planeta. El río Congo resulta como un gran centinela para poder observar esos cambios. Es por eso que nosotros hemos utilizado este tipo de mediciones. Bueno, la ADCP no solamente se usa para estimar flujos, sino que también mayoritariamente se usa para calibrar modelos entre la cota del agua y el caudal, para hacer modelos de calibración, ¿verdad? De caudal para hacer monitoreos continuos en las estaciones hidrométricas. Pero en este caso nosotros lo hemos utilizado con un enfoque más de adquirir información de la ADCP y de la batimetría para de alguna manera generar transectos a distintas profundidades y tratando de relacionar la señal acústica de backcaster del ADCP con la variabilidad de la concentración de sedimento. Por eso que hemos tomado 5 transectas en distintas condiciones del régimen hidrológico. Precisamente en Brazzaville coincidió en el mes de diciembre un evento extremo importante, un evento extremo centenario, que nos permitió recolectar datos para este modelo. El equipo con que trabajamos es un equipo Teledyne, a diferencia de lo que trabajan los colegas de la presentación anterior, que era un Sontag. Generalmente para los grandes ríos se utilizan equipos entre 600 kHz, 1200, de acuerdo a la profundidad y las condiciones. Bueno, en este caso utilizamos un Workhorse Río Grande de 600 kHz. Bueno, como parte complementaria también estamos comparando los cambios de la morfología de los bancos, sobre todo en la orilla derecha del río Congo, a partir de un análisis retrospectivo, usando imágenes de distintas fechas. En este caso, aplicamos una metodología basada en el software SourceRiver, que a partir de la extracción del canal activo y de sus elementos, podemos de alguna manera segmentar cada uno de los brazos del río a una escala sistemática, y a partir de eso podemos estimar, por ejemplo, el ancho y hacer comparativas utilizando el software, que es un plugin que se trabaja directamente en una interfaz en QGIS, ¿ok? Bueno, eso de alguna manera nos permite ver también la movilidad de los cambios que se producen tanto en la orilla izquierda como en la derecha dentro del río, y poder relacionarlos también no solo con los flujos sedimentarios que observamos con la DCP, sino también analizar la hidrodinámica y también el análisis de las corrientes secundarias que podemos obtener a partir por ejemplo, usar el método de Rossisky para ver corrientes secundarias y cómo eso se relaciona con la erosión que se produce en el cauce digamos, las zanjas batimétricas de la DCP. ¿Okay? Básicamente, cuando se hace un modelo o cuando estimamos un modelo, seguimos más o menos el protocolo que trabaja el profesor Supiani o algunos de los primeros, como el profesor Pili Sola, que trabajan en el Amazonas,
de alguna manera primero se hacen transectas repetidas a lo largo del cauce. Una vez que uno tiene la forma de alguna manera de la batimetría, uno diseña en qué lugar va a generar los perfiles a distintas profundidades. Es decir, uno estudia primero la señal de retrodispersión acústica para ver dónde hay mayor variabilidad y a partir de ello uno hace el diseño de esas transectas en profundidad y procede a medir la concentración a distintas profundidades. Generalmente se usa una botella de Van Dor y bueno, esa cantidad de agua que se utiliza como muestreo para estimar la concentración a veces requiere un protocolo distinto o diferente al que se usa tradicionalmente, por ejemplo, en los laboratorios de fisicoquímica, o sea, que ellos usan algunos estándares ISO. Aquí, de alguna manera, la cantidad de agua que debemos filtrar tiene que ser representativa para obtener un valor que podamos luego relacionar con la señal acústica de backcaster de la DCP. ¿Okay? Por supuesto, la señal requiere ser una corrección también previa a la comparativa entre los datos de concentración, utilizando la ecuación de sonar, muy de la mano de los trabajos de Supiani, de Parsons y de otros que han tratado de ver cómo la atenuación de ciertos sedimentos, porque los sedimentos en distintos ríos cambian y por supuesto en algunas la señal será más fuerte, en otras menos fuerte. Entonces de alguna manera es necesario calibrar esa señal previo a hacer la comparativa. Por supuesto se usan filtros de celulosa, con un sistema de filtración, se miden los filtros previos a filtrarse el agua y posterior a ello, y bueno, una relación en cuanto al volumen, se obtiene la concentración de sedimento que posteriormente se integra con la información que se extrae en MATLAB del bin o de la celda asociada a la señal acústica. ¿Okay? Bueno, dentro del análisis que se hace de las propiedades principales de los flujos, seguimos con el mismo esquema de analizar las zonas A, B y C. ¿Okay? Entonces podemos ver que los mayores caudales los tuvimos en periodos de aguas altas. Por ejemplo, en el 2024 alcanzamos caudales de 75.000 metros cúbicos, comparado con épocas de estiaje del 2011 con caudales que rondaban los 24.000 metros cúbicos. A partir de eso pudimos analizar no solo de forma periódica, sino a distintos tramos del río, pudimos ver las condiciones de cambio que nos permitieron saber o comprender mejor los parámetros hidrodinámicos que dominaban este brazo del río Congo. Bueno, la zona A incluye todas las mediciones realizadas en el tramo Brazzaville principalmente. Las del lado B incluyen el lado derecho de la zona que se llama Malevo Pool, esa zona de la islota gigantesca que vemos en el centro de la imagen. Y la C es ya la zona de donde está la defluencia, donde se parten los dos brazos al inicio del Malevo. Bueno, también utilizamos software como Velocity Mapping Toolbox, el USGS, de alguna manera para ver la repartición de las velocidades promedio y superficiales en el río. Esto, al combinarlo con imágenes satelitales, también nos da una idea de la dirección, de cómo de alguna manera el río evoluciona, se erosiona, ¿ok? Y nos da unas perspectivas de la velocidad del flujo a nivel del canal y cómo son sus reparticiones. Asimismo, de alguna manera tratamos de estudiar cómo eran las variaciones de estas corrientes secundarias, usando el método Rusinski dentro del mismo programa de MATLAB. Podemos, por ejemplo, ver el desarrollo de estas corrientes secundarias helicoidales que producen mayor erosión en estas zanjas batimétricas. Eso nos permitió saber exactamente, por ejemplo, establecer las secciones donde la turbulencia era mucho mayor a la hora de adquirir la información de material de suspensión in situ, que de alguna manera también tuvo mucho impacto en lo que fueron las mediciones de los flujos sedimentarios. Por ejemplo, en la parte ya inicial del río también podemos ver importante influencia de la corriente secundaria que es intensa en la erosión de la zanja batimétrica en el lado izquierdo del río. Bueno, como parte del análisis
de la estimación de los sedimentos en suspensión a partir de las transetas ASP, no quisimos analizar o crear un modelo propio para un evento estacional, sí, para decir el promedio de una transecta en un periodo particular, sino que hicimos mediciones y tratamos de integrarla, ¿ok? No se ve así a simple vista, pero podemos ver que las relaciones que generalmente se encuentran con los equipos ASP son de tipo exponencial positivo. ¿Ok? Aquí podemos estimar algunas de las mediciones que vimos por separado, pero la idea era hacer una integración completa de todos los datos. Entonces, si bien esto es una nube muy dispersa, aquí no se puede ver una relación cuando trabajamos con los datos en conjunto. Entonces, lo que decidimos hacer fue simplemente analizar estadísticamente los datos, llevar tanto la serie de tiempo de sedimentos suspendidos como la de la señal acústica a una estandarización, ¿ok? Básicamente lo que hacíamos es que los datos lo restamos por la media y eso lo dividíamos por la desviación estándar. Eso nos permitía ver las anomalías. Entonces, como nosotros generalmente estos equipos dan una tendencia, digamos, exponencial positiva, nos centramos en las anomalías positivas, ¿ok? Basado en eso, tomamos los datos estandarizados de sedimento y suspensión y se los restamos a la señal acústica y determinamos un umbral. Basado en ese umbral, en este caso fue 0.9, de alguna manera colectábamos los datos que nos daba o nos permitía generar el modelo de inversión. Esto se usó de forma directa, ¿ok? En este caso pasamos a 29 observaciones, la señal acústica y el material en suspensión, dándonos un coeficiente de determinación cercano a 0.7, ¿ok? Luego lo que se hizo fue que en este modelo se construyó un script en MATLAB para trabajar con la matriz de la DSP. Y a partir de esa matriz se determinó primero la conversión de los datos de señal acústica a sedimentos en suspensión. Entonces, por ejemplo, el primer gráfico que observan acá en la pantalla, pueden ver la relación directa de la velocidad primaria que muestra ya los datos del equipo ADSP. Generalmente estos datos cuando uno los trabaja en los equipos Teledyne, uno trabaja con el software WinRiver, ¿ok? Y uno lleva estos datos aquí, uno luego los puede trabajar ya sea directamente en el programa en MATLAB, en Velocity Mapping Tool, o uno incluso puede trabajar de forma independiente estos datos ya dentro del software MATLAB, ¿ok? Lo que hicimos fue simplemente del desarrollo a través de un colega, desarrollamos nuestro propio script para de alguna manera convertir los datos de la señal acústica a datos de concentración. Una vez, como explicaba el amigo, si podemos multiplicar la velocidad del BIM con exactamente el BIM de los sedimentos suspendidos, por supuesto podemos generar el diagrama sinóptico de cómo es los flujos sedimentarios instantáneos para cada una de las transectas. Esto nos permitió ver, por ejemplo, en la zona de Brazzaville, condiciones de cambio entre no solo de los sedimentos de suspensión, sino también la cantidad de flujo sedimentario instantáneo que pasaba a través de la columna de agua. Bueno, esto lo repetimos en varias secciones. Por supuesto, la idea de estos modelos es más allá de obtener un valor absoluto, estas técnicas realmente están como en su infancia ahorita, o sea, hay mucho grado de incertidumbre que podemos tener en las estimaciones. Lo más importante para mí, para este estudio, es observar una tendencia de los cambios que se pueden observar, por ejemplo, en las grandes megacuencas. Ya lo hemos aplicado también en el Orinoco y ha resultado súper importante digamos, como potencial para estudiar el transporte sedimentario. Por ejemplo, tendría grandes implicaciones, por ejemplo, para ver, por ejemplo, cómo afecta la extracción de áridos en los cauces, el aumento intensivo del flujo sedimentario en la columna de agua. Entonces, cómo eso puede afectar también la ecología, la biota dentro de estas zonas ecológicas. Pero principalmente el transporte sedimentario podría ser de gran impacto, por ejemplo, para no hacer el dragado en estas cuencas que son navegables, hacerlo de una forma sistemática, ahorrando
cientos de millones de dólares en estas operaciones de dragado. Por supuesto, aquí tenemos otro resultado en la zona central del río Congo. Entonces, lo que nosotros quisimos de alguna manera fue validar que estas mediciones tuvieran en coherencia con los valores detectados en las botellas de Van Doren. Entonces, lo que hicimos simplemente fue hacer comparativas, por ejemplo, entre los diagramas de caja, de los valores ya de flujo, sedimento y suspensión, compararlos directamente con las mediciones que nos daban los perfiles con la botella. Y de alguna manera pudimos ver que las estimaciones, cuando los caudales no superan los 8.000 metros cúbicos por segundo, son bastante similares. Sin embargo, cuando hay se incrementa el caudal a unas magnitudes superiores, donde la turbulencia es más intensiva, el modelo a veces tiende a sobreestimar un poco los valores. ¿Ok? Entonces, tal vez se requerirán mejoras, tal vez en el desarrollo de modelos, hacer más pruebas, recordando que este es el primer intento que hacemos para hacer la inversión de los datos de material de suspensión. Bueno, como parte del análisis también de la morfodinámica fluvial, también podemos ver cambios importantes en el lado derecho del brazo de Malevo Pool, asociado a la variabilidad de las unidades geomórficas en esta zona. Hay una mayor erosión en este brazo derecho que en el lado principal que corresponde a la República Democrática del Congo. Eso se puede ver también al hacer un análisis también de la morfología del canal activo. Podemos ver que en el lado de la República del Congo la erosión fue más intensa que en el lado izquierdo, alcanzando un 62% aproximadamente con respecto a un 38%. Mientras que en el lado del canal de la República Democrática del Congo, las variaciones no fueron tan impactantes como en el lado izquierdo. ¿Okay? Un porcentaje de erosión de 24% y depositación de un 76%. Por supuesto, también se hizo un análisis de detección de cambios por las unidades morfológicas, siendo el impacto más importante de los cambios de la erosión de esos bancos dentro del lado izquierdo. Como conclusiones, tenemos que básicamente el porcentaje de agua en el brazo derecho del Malevo Pool es de un 20%, mientras que en el brazo izquierdo es cerca del 80%. Basándonos en mediciones históricas pues, de la parte hidrodinámica que vimos previamente, velocidades de la corriente más alta se encuentran en la salida portuaria de Brazzaville, mientras que con velocidades que marcan 3.8 metros por segundo, mientras que el estrechamiento de los islotes en la salida produce un aumento importante de la velocidad. El caudal del río Congo, el caudal más bajo fue observado en julio del 2011 con cerca de 24.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el más alto fue de 75.000 metros en enero de 2024 durante el aguas altas. ¿Okay? El flujo anual promedio del brazo derecho es de unos 8.000 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Bueno, en cuanto al modelo de inversión, fue la primera inversión acústica que se hizo en el río Congo, alcanzando un coeficiente de terminación de cerca de 0.7. Las concentraciones medias estimadas de sedimentos son entre 23 miligramos por litro para el brazo derecho y un 24.3 miligramos para la sección entre Brazzaville y Kinshasa. El modelo de concentración de sedimentos, de alguna manera, funciona bastante bien, como dije, cuando los flujos son menores a 8.000, pero cuando aumenta este caudal, tienden a sobreestimar la concentración de sedimentos. O sea, que hay una gran incertidumbre que tenemos que evaluar a futuro. Por supuesto, también los cambios de ancho en Malevo Pool no han cambiado mucho en más de 40 años, 136 metros para el lado derecho y 691 metros para el lado izquierdo. Hay una influencia directa entre la erosión neta en ambos brazos en comparación con el canal inicial en el 78, siendo el brazo más derecho el que ha sido más impactado con el proceso de erosión. Bueno, en la concentración media de los sedimentos en la sección entre Brazzaville y Kinshasa, digamos, es la mitad de la del brazo derecho, lo que parece estar relacionado con la erosión de estos bancos que aumentan de alguna manera la concentración de material en suspensión.
Y a futuro lo que recomendamos de alguna manera es aumentar el número de muestreo en coordinación con mediciones transectas de ACP para tratar de refinar mejor estos modelos de inversión, estudiar también en más detalle el material particulado a nivel del agua suspendida. Es súper importante para de alguna manera mejorar los problemas de atenuación en la señal de backcaster cuando estamos haciendo la correlación entre las dos series de tiempo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que vine a explicar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podré responder las consultas que tengan a ver. Muchas gracias. Bueno, gracias, Santiago. Gracias por la presentación. Excelente el aporte. Les repito a quienes estén, en la parte de abajo hay un icono que es de preguntas y si las quieren hacer, por favor, les agradecemos. Hay dos preguntas. eh, Vamos a empezar por la primera, que es referida a la presentación de José y Agustín, que la realiza Caterina Hernández y pregunta, ¿y ese algoritmo ya se encuentra integrado en el programa RSQ de SOMTEC para DSP? No sé si nos pueden contestar, José y Agustín. Bien, todavía no se encuentra integrado en el programa porque es para postprocesamiento y fue creado por Sontec para que nosotros hiciésemos las pruebas. O sea, no está incluido en el código, digamos, que te descargas de la página. Ellos nos mandaron una versión de prueba para hacer estos análisis nosotros. Gracias, José. Me surge una duda a mí, preguntar, ¿tienen alguna idea de esto pasar a una segunda etapa donde sea público el código? Bueno, ¿Tienen algún primero tipo de proyección? lo que estamos trabajando es primero tener pulido el método y que el método ya esté validado y se puede implementar y recién ahí transferir eso al fabricante, digamos. Estamos en las etapas de Bien, prueba, viendo cuánto es el umbral, eso todavía lo tenemos que responder, digamos, y estamos trabajando en eso. bien. Agustín dijo si se puede dar información de alguien, de la gente que mira, ¿hay alguna forma de contactarlos a ustedes para, si hay alguna institución que pueda ofrecerles Sí, mediciones? están mails. Ujú. No sé si quieres presentarlo Ah, ahorita o mandarlo por sí, De yo última, después lo pongo, compartimos en tela, o en tela lo subimos, ¿me parece? bueno, yo pongo mi mail acá y si tienen alguna medición que quieran compartir para este análisis, les pongo acá mi correo en el chat. Bueno, gracias, José. Hay una De pregunta nada. respecto para seguir con ustedes. Em, ¿Cuál es el costo aproximado de los equipos utilizados? En el caso de Sontec, ¿tienen una idea, un estimativo? La idea del costo de qué, de una DCP Del Sontec. equipo de una ADCP Sontec. De una ADB Eh, y una ADCP. Preguntas ambas cosas. bueno, depende mucho del país. Ujú. Más o menos una cotización que tuvimos está en $35.000, $40.000, una SDP M9. Y acá en Argentina, por Bien, alguna cuestión impositiva, estamos hablando de $60.000. Lo mismo, digamos. bien, bien, Mm. bien. Bueno, gracias. Y Julio César Vaca pregunta, ¿cuál método será práctico para hacer aforos? Me imagino que se refiere a los aforos transversales con mediciones estáticas. No sé si, Julio, nos puedes indicar un poco más respecto a la pregunta, o puede ser referida a ambas presentaciones. Eh, bueno, pasamos a Santiago, si le parece que hay otras preguntas. Yo tengo una Eh, cotización acá reciente que hicimos para, por ejemplo, para un equipo River Raid. sí, Este, está como en unos 32.750 más el IVA. Bueno, el software del Trimarán, que también lo venden aparte, como unos 7.000 más el IVA. Y bueno, es súper importante lo que es el equipo de GPS,
un Hemifair y con su cable te puede costar un poco más de 6.000 euros, $6.000 más el IVA. Y bueno, la maleta, batería, eso también es súper importante tenerlo a cuenta. En total, yo creo que como unos 49.000 aproximadamente más el IVA, lo que te están cotizando ahorita un equipo de tipo Teledyne, ¿ok? Gracias, Ya cuando gracias. hablas de equipos autónomos, de drones, ya el equipo adicional donde se montan estos sensores ya está como en el orden de unos $60.000, más o menos, para que tengan una idea. Bien, eso bien. Gracias, Santiago. Ahí, Caterina Hernández pregunta a, a Santiago, ¿qué tipo de método de muestreo de sedimentos utilizaron para la recolección de muestras en los transectos seleccionados? Sí, generalmente cuando se hacen los transectos, no solo para el equipo ADS-B, sino también cuando hace estos modelos de inversión con la señal de reflectancia de imágenes satelitales, es súper importante que las mediciones de concentración sean representativas. A veces las mediciones que hacen en laboratorios tradicionales, respetando las reglas estas de ISO, a veces por no forzar el equipo de filtración, te filtran una porción de la muestra. En el caso hemos visto que cuando estamos trabajando con la extracción de información de la concentración es súper importante que trabajemos, por ejemplo, con 1 litro, dependiendo de la variación también de las concentraciones, para que sea representativo cuando hacemos pasar esta cantidad de agua a través de un filtro de celulosa de generalmente 0,45 micras. La medición de ese filtro debe ser medida en una pesa, ¿cómo se llama?, de precisión, previo y posterior al filtrado, y a partir de la relación de ese cambio de peso con el volumen de la botella que tenés, obtienes la concentración en miligramos por litro. Pero es súper importante, como te digo, de alguna manera, medir completamente la cantidad de volumen para ser representativo. Ok. Creo que vos expresaste las muestras, se las tomaban con equipos Pandor, ¿no es cierto? Sí, generalmente la botella Muestreo. Van Dor son 10 litros aproximadamente. Es súper importante también tener la ubicación. A veces se usan sensores de presión para saber exactamente la ubicación de la muestra a nivel de profundidad. Por supuesto, también se usa la soga con que baja la botella con el peso, pero digamos, esa parte es súper crítica porque si el caudal es muy fuerte, el barco empieza a dar vueltas y la posición exacta de la posición en profundidad no es exactamente igual. Entonces, Claro. son temas que también conllevan a la incertidumbre de la técnica, pues. Pero como les digo, acá, digamos, este tipo de técnicas están todavía en infancia. Yo me imagino que a futuro se desarrollarán algunos protocolos mucho más precisos, digamos, por ejemplo, Lucas, creo que tú mostrabas la otra vez un equipo que era como un submarino que te determinaba la concentración de sedimentos. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, debe ser Ricardo, tal vez. Los equipos USP-61 los usamos acá en el Paraná, que Exactamente. son Entonces, muestreadores puntuales, en ese caso, son muestreadores puntuales, que se nos baja a cierta profundidad, se abre el muestreador, captura la muestra y se lo cierra. Son equipos pesados, por lo tanto no hay tanta deriva lateral y longitudinal del equipo, ¿sí? tienen una forma aerodinámica que también hacen que sean más fáciles de manejar. Por ejemplo, en estos ríos tan, Sí, tan caudalosos, veo que, por ejemplo, en el Orinoco y en el Amazonas le ponen unos pesos gigantescos y para que la corriente no perturbe la adquisición del muestreo a nivel de profundidad. Pero es súper, súper importante todos esos orígenes de errores que podemos obtener cuando hacemos estos modelos de integración. Santiago. Hay una pregunta más, Santiago. Dice Noé Aguilar, ¿qué nos puede decir del componente del arrastre de fondo como parte de la carga de transporte de un río con estos novedosos métodos? Sí, bueno, generalmente cuando tú haces las mediciones, como aplicaba en el seminario anterior, tú las puedes hacer por bottom plot o con mediciones directamente
el GPS. En este caso no nos centramos tanto en estudiar el arrastre de fondo, sino más bien nos centramos en la parte de la columna de agua en suspensión, los materiales en suspensión. Por supuesto, puede haber variaciones de contacto con la parte del lecho y es súper importante tratar de filtrar estas mediciones. Las mediciones se hicieron en modo con los equipos de GPS para tener mayor precisión. Entonces no nos vimos afectados por la deriva del fondo móvil, que es muy impactante en estas secciones del río. Santiago, Leo Guerrero pregunta, en función al trabajo que has realizado, ¿dirías que se tiene que hacer la calibración de Bascate para cada río? Una segunda pregunta es, ¿utilizaste factores o correlaciones que se hicieron para los ríos en Argentina, en Río Paraná? Creo que nombraste algo, Ricardo. Y que generalmente para cada equipo, para cada equipo, ya sea Sontec o estos equipos Teledyne, ya sea Río Grande de 600 o de 1200, digamos, tienes que hacer un único modelo para el equipo que estés utilizando. O sea, no puedes usar la misma fórmula en un equipo de 600 kHz a uno de 1200. No funciona así. En cuanto a los ríos, también cambia porque los sedimentos, por ejemplo, de un río y otro cambian. Entonces pueden ser, la mezcla de material grueso puede ser mayor en X río que en el otro. A lo mejor el otro, la función te funciona, o sea, la correlación es mucho mayor que en otro río, pero tal vez por esa variabilidad que hay con el sedimento. Entonces, para ríos limosos así, que son sedimentos muy finos, resulta mejor la correlación con la señal del backcaster y los sedimentos. Pero, por ejemplo, cuando la fracción es más gruesa, esa relación tiende a perderse un poco. Entonces, hay que abordar otras metodologías, otros enfoques. Por ejemplo, tratar de separar la fracción mínima, la fracción gruesa de la fracción fina y tratar de hacer unos mejores ajustes a las mediciones. Bueno, gracias, Santiago. Excelente el aporte y me imagino que todo un desafío medir en el río Sí, Congo por todas las dimensiones, toda la cantidad de parámetros que hay que controlar en campo. Muy buena la bueno, explicación que nos hayas generalmente yo presentado. empecé en el Orinoco, pero por los problemas en la Ciudad Bolívar de no poder ir a medir más, toda la experiencia que tuve la apliqué ahora con este estudiante de Gras Vicemo que está trabajando allá en la de la Universidad del Congo. Entonces, digamos, él trabaja en un servicio hidrológico y tiene como la libertad de que tú le digas, mira, necesito una medición en estas condiciones, con este protocolo, entonces le es más accesible obtener esos datos. Sin embargo, también hemos hecho algunas mediciones en otros ríos, como el Orinoco, pero todavía no las hemos publicado por la falta de otras mediciones complementarias para robustecer el análisis. Eh, Caterina pregunta, en cuanto a la calibración del modelo, ¿con qué frecuencia se realizaría un ajuste debido al cambio de causa y sedimentos transportados por crecidas extraordinarias? Sí, bueno, en el caso particular de este primer modelo, tuvimos la suerte que hubo un evento extremo de crecida con 75.000 metros cúbicos por segundo en diciembre del año pasado. Entonces, eso nos permitió también ajustar el modelo a estos eventos extremos que ocurren a veces en las cuencas. Entonces, fue por suerte, no pensamos que íbamos a tener una medición así tan atípica, pero es súper importante hacer mediciones respetando las condiciones de cambio del régimen hidrológico. Por ejemplo, tomar mediciones en estiaje, en caudal medio y caudal alto en lo posible para tener un rango completo de los cambios que se producen del flujo sedimentario en la cuenca. Bueno, gracias, Santiago. Le pregunto a José y Agustín, una pregunta de Henry Uruguay. La consulta es, ¿cuál es el mayor sesgo que incrementa la covarianza en las mediciones estacionarias en ADB y ADCP? José, si puedes activar el micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta? No se escucha muy Sí. bien.
¿Cuál es el mayor sesgo que incrementa la covarianza en las mediciones estacionarias en ADB y ADCP? Bueno, por ejemplo, una cosa que incrementa mucho es medir detrás de perturbaciones, como por ejemplo detrás de una pila de un puente o detrás de un obstáculo como una piedra, que eso genera una calle de remolinos y eso hace que el coeficiente de variación se dispare. Lo otro también, que no ahondé mucho, pero cuando uno mide cerca de las márgenes, las velocidades son muy bajas. Entonces, las velocidades al ser bajas, cualquier desvía estándar dividido la media, que es muy chiquita, da valor de coeficiente de variación muy grande. Entonces, bueno, cerca de las márgenes esperamos coeficientes de variación altos. Pero en general, si nosotros estamos midiendo en secciones que también, o el flujo, por ejemplo, no es digamos, no es un flujo suave, sino que tiene un montón de remolinos, todo ahí esperamos que haya más coeficiente de variación. También si el operario se mueve o tiembla o pone el instrumento torcido y después lo endereza, a veces eso en el flow tracker uno va viendo con la burbujita, a veces uno se distrae un poquito y le empieza a hacer un ruidito que se desniveló. Cuando lo vuelve a poner, esos movimientos también disparan un poco el coeficiente de variación. Bueno, gracias, José. ¿Mm? Hay dos preguntas más para Santiago. Una de Shirley Oblitas indica cómo se puede estimar la cantidad de caudal líquido y sólido. Esto más o menos ya se explicó un poco en las presentaciones. No sé si quieres tal vez resumir un poco eso, Santiago. Y generalmente, por ejemplo, cuando se hace con transectas ADCP, no, una sola medición no te aporta, digamos, una medición confiable. Entonces, como mencionaban los compañeros allá de José y su otro colega, es súper necesario hacer transectas repetitivas para de alguna manera luego promediar y obtener un valor ajustado al caudal. ¿Ok? Entonces, una sola no te va a dar la precisión para determinar el caudal en una sección transversal. Bueno, gracias, Santiago. Hay una pregunta más y vamos cerrando la sesión que indica que te preguntas vos, Santiago, que si Henry, si han desarrollado la integración del muestreador LIST SL2 con la retrodispersión para determinar las concentraciones. No, Y la aplicación. eso era precisamente lo que te mencionaba de estos equipos. Vos presentabas el LIST, claro. LIST, Sí, bueno, el LIST es costosísimo, el LIST. Sí, por costos allá en el Congo no creo que tengan los presupuestos para adquirir ese tipo de equipamiento. Creo que en Amazonas, no sé si ustedes en Argentina ya tienen ese acceso a ese. En la cuenca del río Uruguay, sí. En la cuenca del río Uruguay La gente de la tienen CARU aquí. están. Sí, sí. Ya. Sí, eso es Son el equipos. sueño. Sería un sueño tener ese equipo para poder hacer calibraciones mucho más precisas pues, entre la señal de backcasting acústica del ADCP con mediciones in situ. Pues. Y le contesto a Henry también que la SET, que es el código que desarrollamos acá desde Cefal, se está trabajando en una versión para ADCP Sontec, en la cual está trabajando el investigador de la CARU, Alejandro Marrín, y esperamos pronto tener una versión para aplicarlo en ADCP Sontec. Bueno, les agradezco a los expositores, a Santiago, a José, a Agustín, a la gente del programa de UNESCO, a Water y a la Organización Meteorológica Mundial, y como parte de TELA a todos los presentes y a poder haber estado en este webinar. Realmente es muy importante para todos nosotros exponer estas nuevas tecnologías, tener las preguntas, intentar con la dinámica de investigación tratar de resolverlas. Como les dije al principio, TELA tiene un objetivo, uno de sus ejes es divulgar, investigar y mejorar las técnicas de hidrometría y agradecemos el apoyo a todas estas entidades. Comentarles que el 25 de septiembre vamos a tener un nuevo webinar. Van a salir en nuestras redes de TELA,
y de los otros institutos de UNESCO y Framewater y de la OMM. Y bueno, agradecerles de nuevo la presencia y despedirnos hasta el próximo evento. Gracias, Santiago, y gracias, José y Agustín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y solo recordar a los asistentes que para el próximo seminario es válido el mismo link de registro. Ya registrándose a este seminario van a recibir la información de los próximos. Muchas gracias, bueno, Lucas, Santiago, José y Agustín por las presentaciones y por la moderación y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.